El día de ayer, el gobierno capitalino presentó la estrategia con la cual se busca abatir el índice de los delitos. Esta es la información. Con el nuevo esquema de cuadrantes para fortalecer las tareas de vigilancia en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se comprometió a generar un tiempo de respuesta de 3 a 4 minutos ante un llamado de emergencia de parte de la ciudadanía. Así lo explicó Jesús Horta Martínez en conferencia de prensa. El cuadrante en promedio representa una extensión territorial de aproximadamente 10 manzanas. Es una extensión que permite agilidad en la respuesta por parte de la policía ante una emergencia o ante una incidencia. Vamos a regresar a tiempos de aproximadamente 3 a 4 minutos de respuesta ante una incidencia. La Ciudad de México ha sido dividida en 5 zonas: norte, sur, centro, oriente y poniente, 16 regiones correspondientes a cada alcaldía, 73 sectores de policía y 847 cuadrantes. Estos últimos se clasificaron por nivel de riesgo. Cada cuadrante tendrá un responsable por turno, es decir, serán 2.541 policías responsables, con teléfono único y con el número otorgado a los habitantes de la zona para estar en contacto directo. Además, se reforzará la infraestructura de las estaciones de policía. El objetivo es que todos los policías regresen a las unidades que tenían asignadas, a los 73 sectores, y que las estaciones de policía sean realmente un complemento. Entonces, durante todo este año se van a estar reforzando la infraestructura. Las alcaldías con mayor número de elementos en sus cuadrantes serán Iztapalapa con 2.780, Cuauhtémoc con 2.583 y Gustavo Amadero con 2.333. Esto por la extensión territorial y el número de población. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.